Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a este taller de prevención contra el abuso sexual a niños. Como ha dicho Lidia, somos Carmen y Joan. Y en este caso somos los fundadores de la Asociación Nuevos Pasos, una asociación que trabaja por el bienestar de la infancia en riesgo, tanto en Perú como en Bolivia. También estamos aquí en España, a través de la Asociación Nuevos Pasos España, y ahora estamos con un proyecto para llevar el programa AVISA, que es el programa de prevención que hoy vais a conocer, a Colombia y Venezuela. Vamos a tener el taller en dos partes, haremos aproximadamente 45 minutos. Así que estamos empezando 7:38, sobre 8:30 pararemos, tendremos un ratito, como nos ha dicho Lidia, y después continuaremos con la segunda parte. El nivel de contenido que tenemos es bastante abundante, hemos querido concretar bastante como para poder hacerlo en este tiempo, porque este material que vamos a presentaros forma parte de un curso de formación que tenemos a maestros y a profesionales que dura aproximadamente 6 horas. Así que hemos hecho más un formato de escuela de padres y mix con profesionales para poder adaptarnos al tiempo. ¿Sí? Nosotros, como Asociación Nuevos Pasos, como os decíamos, hace 20 años que estamos en Latinoamérica y nuestro programa se llama Avisa. ¿Y por qué creéis, así a bote pronto, por qué creéis que el programa se llama Avisa? Para ir rompiendo un poquito el hielo. Pensad que yo soy maestra, así que a mí se me nota rápido. ¿Por qué creéis que se llama Avisa el programa? Sí, señor, hay que avisar cuando pasan las cosas. Y concretamente, ¿qué cosas queremos avisar? Todo lo que pasa, todo mucho, sobre el abuso, ¿verdad? Se llama programa Avisa porque lo que pretendemos con este programa es enseñar a los niños a romper el silencio si es que están siendo víctimas de abuso sexual infantil, y también que todos nosotros como sociedad podamos romper el silencio sobre un tabú tan severo como es el abuso sexual infantil. Así que un poquito para que conozcáis cuál es el origen del Avisa. El programa Avisa es uno de los programas de la Asociación Nuevos Pasos. Aquí tenéis una diapositiva. Estamos consolidados como asociación sin ánimo de lucro, tanto en Bolivia como en Perú, como también aquí en España. Esto es debido a que necesitamos tener un marco jurídico que nos ampare, dado que trabajamos con jueces, con abogados, todo lo que es el tema de prevención de abuso. Y dentro de lo que es la Asociación Nuevos Pasos tenemos de diferentes trabajos que hacemos. Nosotros trabajamos también con jardines de infancia, con CAIDS, que son centros de atención integral diurno, talleres de vida, Hogar Nuevos Pasos, que es un orfanato, el programa Avisa, que está tanto en Perú como en Bolivia, el programa Nutrir la Vida, que está en Bolivia, y Centro de Vida, que son programas de atención a la infancia en riesgo. Pero hoy lo que nos trae aquí precisamente es el programa Avisa. Pero hemos querido enmarcaros así en el organigrama para que conozcáis el alcance del trabajo que estamos haciendo en Bolivia y en Perú. Y aquí tenéis las fotos de los equipos que llevan adelante el programa Avisa y otros programas. Ahí tenéis la foto a la izquierda del equipo de Perú, aquí a la derecha arriba del equipo de Bolivia, y aquí abajo tenemos las directivas de Perú y de España, que son las directivas de la Asociación Nuevos Pasos. Somos un total de 70 personas las que estamos involucradas en este trabajo de acompañamiento a infancia en riesgo y familia en los 3 países, ¿no? Hace más de 17 años que trabajamos con prevención de abuso sexual en Latinoamérica. Empezamos en Perú y hasta el día de hoy pues hemos podido trabajar con más de 21.000 niños y adolescentes. Hemos formado, en este caso, o hemos hecho el taller a más de 10.000 padres y hemos formado más o menos a unos 2.000 maestros. En estos años hemos atendido muchísimos casos de abuso sexual, tanto en Perú como en Bolivia. Y hemos podido atender los casos de abuso sexual porque el programa Avisa está construido de tal manera que trabajamos los 3 niveles de prevención. Trabajamos prevención, detección y atención a víctima. De esta manera el programa completa todo el ciclo y es muy potente en cuanto a su intervención. Siguiente. Así que ahora queremos explicaros un poquito. Nosotros no vamos a formaros ahora en el programa Avisa, ese es un curso que hacemos específicamente para la gente que quiere aplicar nuestro programa, ¿no? Pero sí para que entendáis cómo funciona este programa, ¿no? Este programa nosotros lo aplicamos fundamentalmente en colegios públicos, privados y concertados también. Y cuando entramos en un colegio trabajamos con toda la comunidad educativa.
Así que la primera gestión que hacemos es acordar con dirección para que nos autorice la entrada dentro del colegio, Quiero ¿no? A partir de ahí hacer una firmamos... pausa. Sí. No vamos a aplicar el programa, pero sí vamos a hacer este taller para enseñaros los indicios, para que aprendáis a ver los indicios en los niños que tenemos alrededor. Muchas veces tenemos niños, estos niños están dándonos indicios de que están siendo abusados sexualmente, pero como no estamos formados, no sabemos ver los indicios. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos familias alrededor nuestra que están presentando casos de abuso sexual y por no reconocer sus indicios, por no estar formados en la prevención de abuso, pues evidentemente se nos pasa por alto. Eso sí vamos a hacer un poquito hoy, pero ahora cuando mi mujer habla de no aplicar, está hablando de la aplicación en el colegio. Exactamente, gracias. Entonces, lo primero que hacemos es una firma de convenio con el colegio y a partir de ahí hacemos este curso de formación para todo el equipo profesional y técnico de 6 horas de duración aproximadamente y a continuación la escuela de padres. ¿Por qué seguimos este formato? Porque creemos firmemente que lo primero que tenemos que hacer al trabajar en prevención de abusos es trabajar con los adultos. Somos los adultos los responsables de detectar, somos los adultos los responsables de proteger, somos los adultos los que tenemos que reconocer estas señales que decía mi esposo, si está sucediendo alguna situación. Y somos los adultos también los que nos tenemos que encargar de que los espacios donde están los niños sean seguros contra el abuso sexual infantil, evidentemente, y contra cualquier tipo de vulneración de sus derechos, ¿verdad? A partir de que ya hemos trabajado con todos los adultos, hacemos una aplicación de 4 sesiones en 4 días continuados de 1 hora, hora y cuarto de duración aproximadamente, con una metodología muy divertida. Utilizamos canciones, cuentos, títeres, juegos, dinámicas. Entonces, el Avisa es un programa muy divertido en el colegio que les encanta a los chicos, ¿no? Y mientras estamos haciendo todo el trabajo de prevención con ellos, enseñándoles qué es el abuso sexual infantil y cómo hablar o cómo avisar si es que están sufriéndolo, además de eso, también les enseñamos, o sea, nosotros como equipo estamos percibiendo qué es lo que está sucediendo y estamos haciendo trabajo de detección. En estas 4 sesiones los niños van a hacer, cada uno de ellos va a hacer 4 dibujos, uno en cada sesión, y nosotros vamos a usar estos dibujos para la detección del abuso en el caso de que estuviera sucediendo, ¿no? Porque es una de las herramientas que más usamos. A partir de ahí analizaremos todo el material ya con el equipo técnico, volveremos al colegio, haremos entrevistas a los niños que creemos que están en riesgo de sufrir abuso sexual y si detectamos algún caso ya confirmado, entonces lo ponemos en manos de los servicios, lo que correspondería a los servicios sociales en alianza con el trabajo con el colegio, ¿no? Y a partir de aquí, después de dar el informe final de prediagnóstico, ya entramos en el seguimiento de los casos detectados, ¿no? Entonces, este es un poquito el trabajo que hacemos desde la Avisa. Aquí vemos una foto en un aula. Fijaros los niños, qué atentos están. Sí, ella es Débora. Débora es la que está liderando el programa Avisa en Bolivia. La coordinadora. La coordinadora. Y aquí está, en este caso, explicando, ¿sí?, algo sobre lo que es prevención de abuso. Ahí estamos en P5, en un colegio público de la ciudad, en un colegio de extrarradio, una zona de extremada vulnerabilidad. Nosotros trabajamos prevención de abuso desde los 3 años, si han escuchado bien, desde los 3 años hasta los 17 años. Y en este caso es muy importante que trabajemos con nuestros hijos la prevención de abusos de una forma lúdica, dependiendo de la edad del niño, pero lo antes posible. Sí. Siguiente. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos a Raquel. Raquel, ella está trabajando también en Latinoamérica, forma parte de nuestro equipo y tenemos partes, las sesiones tienen una parte con todo el grupo y después tienen una parte individualizada, ¿no? Ya hacemos trabajo ya específicamente con cada niño, sobre todo este trabajo está sobre todo orientado a reforzar la prevención, pero sobre todo a la detección. Y queremos haceros unas preguntas, ¿verdad? Y seguramente muchos de vosotros ya las sabréis, otros de repente no tanto, pero esas preguntas queremos que las contestéis a ser posible entre 2 o 3 o 4. Sí, así como estáis, ¿no? Estáis como por parejas, grupos familiares y demás, pues un poquito así, que habléis entre vosotros, porque como con el tema del COVID no podemos hacer ni grupos ni esas cosas ni mezclar gente, pero sí que por favor las respondáis, así os vamos a dar 5 minutitos para que las podáis responder. Las conversáis por filas o por parejas y uno de vosotros va a contestar. No todo el mundo vamos a hablar porque vamos a reducir el tiempo, pero sí vamos a consensuar. Y la primera pregunta la tenéis aquí, que es el abuso sexual infantil. La segunda es ¿quiénes son los abusadores? La tercera, ¿hay algún extracto social en el que se dé más? La cuarta es ¿consideráis que combatir el abuso sexual infantil es tarea de las escuelas o de las iglesias? Aporta razón para tu respuesta. La quinta, ¿consideras a los padres y profesionales en general
general que están preparados para prevenir y detectar el abuso. Y la sexta, tienen las escuelas o las iglesias las herramientas para ayudar a las víctimas o a los victimarios. Entonces 5 minutitos, son y 47 hasta y 52, charlamos un poquito entre nosotros. Démosle. Nosotros pasaremos un poquito para escuchar. Hasta donde lleguéis. ¿Qué tal? Sí, quita eso. Muy bien. Quítanos el micro. Vale. ¿Habéis formado un grupo de 3 aquí? Todo este grupo. Muy bien. Tiene que Venga, haber un con portavoz, ¿eh? Ya. La primera pregunta, que es muy sencilla. ¿Qué es el abuso Bájanos sexual el micro. infantil? Lo que se llama también ASI. Esos son iniciales. ¿Sí? Sí, quiere decir si Tenéis que más hay o menos algún entre todos decir algo y nivel llegar al consenso. social que se dé Si más. tenéis Por alguna duda, ejemplo, me de decís. mayor ¿De pobreza, de acuerdo? mayor riqueza, de clase Muy bien. media, ¿Qué tal? clase ¿Cómo media estamos? alta, ¿no? A Bien. eso se refiere. Podéis tomar la primera pregunta, que es el A abuso eso se sexual refiere. infantil. Si no nos podéis contestar todas, no os ¿Eh? preocupéis. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, muchas gracias. consensuar, y uno de Muchas vosotros tiene que ser gracias. vocero. Sí, ¿Ya? qué chulo. Ya ¿qué es que tal? hemos estado en tantos sitios, hija, con tanta gente. Claro, claro, salían vestidas de marinera cuando estábamos en Perú. ¿Cómo vamos? Es que muchos ¿Bien? años, es que ya llevamos Tenéis que 20 y aquí hemos consensuarlas. venido Si no siempre. podéis contestarlas todas, ¿veis? Con una o dos o tres que Igualmente, podéis contestar, corazón. y uno va a ser Sí. el vocero, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿Ok? ya está, ya se pasó. ¿Ya tenéis portavoz y todo eso? Pues tenéis que tener un portavoz por si os preguntamos. ¿Cómo va por ¿Qué aquí? tal? ¿Por cuál estáis? ¿Estáis aquí solitos? ¿De categoría? En la 3, muy bien. Ah, bueno, no hay problema. Dime, Es que de eso se trata, de charlar. 7:30. Claro, tenéis que Ya. consensuar una respuesta, Ujú. ¿vale? Entre los dos, una respuesta. ¿Qué es el abuso sexual infantil? No, Y uno de No es- vosotros no es tendrá que menos, decirlo no es en voz menos. alta. ¿De se da en acuerdo? todos los estratos sociales. ¿Ya? Sí, sí. ¿O quiénes son los abusadores? Pueden Sab- ser cualquiera de las ¿Sabes, preguntas que ¿sabes están qué en pasa? pantalla. Que el abuso sexual cuando se da en estratos altos está mucho más tapado. Entonces se difunde menos, porque son familias con mayor poder. ¿Qué tal? Por ¿Cómo tanto, vamos? frenan ¿Bien? muchísimo Uno el hecho tendrá de que que hacer de salga en vocero, ¿ya? prensa o Si de le que se toca. conozca y demás. ¿Sí? Entonces, Consensúen se la maneja de respuesta. otra manera. En cambio, la población más Uno pobre de voceros, está si le mucho toca. más expuesta a que se pueda hacer sangre y fecha de todo este asunto, ¿no? Entonces, sí, realmente se da en todos los estratos sociales. Lo que pasa es que, claro, si en un país como Bolivia tenemos 60% de población pobre, vamos a tener más casos, ¿no? Pero en porcentaje. Sí. Sí, pero no digáis que os lo he dicho yo. Sí. Muy bien. ¿Cómo va por aquí? ¿Por cuál estáis? Vale. Las dos primeras las hemos aprobado ya. Muy bien, muy bien. Siento decirles que les quedan 2 minutos. 2 minutos. Sí, muy bien. ¿Cómo va por aquí? ¿En cuál estáis? Vale, ¿qué pensáis? Cariño, estás en medio de las preguntas. Si consideras la 4, la 5, si consideráis la 4. Si es tarea de las escuelas y las iglesias, el combatirlo. De todos. Claro. Cuantos más seamos, mejor. Mejor para empezar. Sí, totalmente. ¿Cómo va por aquí? ¿Cómo va? ¿En cuál estáis? Muy bien. ¿Y qué pensáis? No me expliques en la que estáis ahora. No. Esa, seguir. ¿Cómo va por aquí? ¿En cuál estáis?
¿Qué consideráis? ¿Están preparados? Padres, profesores. Muy bien. En general No se preocupen. Desgraciadamente. Sí. ¿Cómo va por aquí? ¿Ya habéis acabado? No se pre- Muy bien, vamos a empezar. Ya. Vamos a empezar. No se preocupen si no contestaron todas. No hay problema. No hace falta contestarlas todas. ¿Sí? Lo importante es que hayamos tenido este momento de unificar algunos criterios, de hablar. ¿Sí? Para allá. No, porque nos acoplamos. Muy bien. Hemos querido empezar con un poquito de debate porque os habréis dado cuenta de que no todos opinamos igual y eso es fantástico. Entonces vale la pena que partamos de pensar sobre cuestiones que vamos a tratar ahora y que refresquemos o removamos un poquito qué es lo que opinamos y pensamos sobre este tema, ¿no? Porque esto nos da como un poquito de marco para lo que vamos a empezar a trabajar. Y vamos a ver la primera pregunta, es muy sencilla, ¿qué es el abuso sexual infantil? Y voy a pedirle, por ejemplo, a este primer grupo de aquí, ¿quién es el vocero? Venga. Si puedes decir en voz alta, por favor, Muy qué bien. es el abuso sexual para vosotros infantil. Es con vuestras propias palabras, Sí, ¿eh? sí. Nada técnico. Los niños se creen que están jugando y no se dan cuenta que están abusando. Los niños son súper vulnerables y no nos damos cuenta, nadie como sociedad. Muy bien. Ellos se creen que es un juego y no dicen nada. Por Muy tanto, bien. es una invasión A la privacidad. de su privacidad o concretamente de qué de su privacidad, porque la privacidad también es su habitación. Es una vulneración de su sexualidad. De su sexualidad, ¿Sí? perfecto. De su propio cuerpo y de su Algo que sexualidad. tenéis que entender es que aquí no hay ningún concepto erróneo. Cada uno está aportando ideas, ¿de acuerdo? O sea, Exacto. que esto es como una lluvia de ideas, para que podamos entender. ¿Quiénes creemos que son los abusadores? A ver, por ejemplo, ustedes dos. Sí. ¿Quiénes son los abusadores? Exactamente. Exactamente. Esta es una de las cuestiones que necesitamos romper, porque sabes que muchísimas veces cuando los niños salen a la calle les decimos no hables con desconocidos, cuidado no te subas en el auto de no sé quién, de no sé cuánto, y siempre los prevenimos contra desconocidos. El problema del abuso es que se da en entorno conocido con persona conocida. Y eso es algo preocupante, porque generalmente siempre pensamos que sabemos dónde están nuestros hijos o con quién están nuestros hijos, pero la verdad es que no sabemos realmente con quién están nuestros hijos. Esa es la verdad. Piensen que, y lo vamos a ver, que el abuso sexual se produce, como ha dicho Lidia, cerca del 85 al 90% dentro del entorno familiar. Del entorno conocido. ¿Ok? Del entorno conocido. Muy bien. bien, siguiente pregunta. ¿Hay algún estrato social en el que se dé más? Vamos a ir al último grupo de esta fila. Sí. ¿Hay algún estrato social en el que se dé más? ¿Qué pensáis? No pasa nada si no cambiamos de grupo, ¿eh? No os En hagáis, el no os grupo que hagáis está el lío. Víctor. Víctor. En el grupo de Víctor. Venga, dale, Víctor. Sí. Sí. Exactamente. Exactamente. Exactamente, se Muy da bien. en todos los estratos. Yo comentaba todos. precisamente con este grupo que una de las cuestiones por las cuales tenemos la tendencia a pensar que se da más en estratos pobres es porque hay varias cuestiones. Y, por ejemplo, Bolivia, que tenemos 60% de población en Bolivia, se escucha mucho más los casos que se dan en entorno de pobreza porque tenemos mayor cantidad de población. Pero además hay una cuestión, y es que cuando se da un abuso en un entorno de familias con poder adquisitivo o poderosas, normalmente se tapan muchísimo más. Es decir, los niños quedan menos expuestos porque la familia tiene mucho más poder para neutralizar. En cambio, en los estratos más pobres, las familias están más vulnerables y se hace mucho más sanguifecha sobre el caso, sobre todo con la prensa amarillista, ¿no? Entonces, por eso tenemos la sensación de que se da mucho más en entornos de pobreza, pero no es así. Y para resumir las otras dos preguntas, Sí, para no extendernos. Para no extendernos,
¿consideráis que estamos preparados para detectar el abuso sexual o un caso de abuso sexual? ¿Cuántos consideran que no estamos? Levanten la mano. Ok, Altísima mayoría. muy bien. ¿Consideráis que los padres y profesores en general, a ese ya le hemos preguntado, ¿consideráis que combatir el abuso sexual es tarea de escuelas e iglesias? ¿Sí? ¿Quiénes opinan que sí? Lo ha dicho Víctor, es una tarea de todos. El abuso Exacto. sexual es un problema estructural. ¿Qué significa? Que no vamos a acabar el abuso sexual únicamente formando maestros o únicamente formando padres. Tienen que intervenir también las iglesias, tienen que intervenir también, en este caso, el Estado. Todo lo que es la sociedad es necesario que se arme para poder luchar contra este flagelo. Nosotros hablamos de construir comunidad vigilante contra el Siguiente. abuso sexual infantil. Siguiente. Y finalmente, ¿tenemos las herramientas? Probablemente no, por eso estamos aquí, ¿verdad? Bien, esta es una película, bueno, es un pequeño spot publicitario realmente de UNICEF para despertar un poquito esta cuestión. Vamos con él y después hablamos. Se llama Trampa Dulce. Juntos podemos prevenir el abuso sexual, es lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Así de fácil es para un pedófilo o para un pederasta acercarse a un niño y poder captarlo, y no pensemos en personas desconocidas, ¿no? Sino en gente del entorno. Siguiente. A la pregunta de qué es el abuso sexual, siguiente, pues aquí tenemos una definición, en este caso es una definición que está consensuada con, quiero recordar, con... Ahora saldrá en pantalla. Dale, Sí. por favor, al siguiente. Dale de nuevo, clic. Ahí Ya, está, con las ahí sanciones en este Sí, caso. os ponemos ahí, siempre os vamos a poner las Se las define referencias, el ¿no? abuso sexual a la infancia, ASI, que son las siglas, como contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse sexualmente a él mismo, al niño u otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño, víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre todo. Algo que es importante que destaquemos aquí es que es cualquier interacción de una persona hacia otra, ¿sí? Solo basta que uno esté en una situación de poder. Y esta interacción es básicamente para Estimularse sexualmente al agresor. ¿De acuerdo? Significa que si hay un adulto que está exponiendo a un niño a pornografía, eso es abuso sexual. Si hay un niño o dos niños que en este caso se tocan y hay uno que está incitando más al otro, eso también es abuso sexual. Abuso sexual no solo es un adulto, hay muchas interacciones en cuanto al abuso sexual y es importante que lo entendamos. Una de las cosas que hemos visto en este último tiempo es que, lejos de reducirse, las cifras de abuso están aumentando porque estamos viendo muchísima tendencia de agresiones de menores hacia menores. Esto es algo que nos está preocupando muchísimo en estos últimos años y que estamos completamente seguros porque no tenemos estudios todavía que validen nuestra percepción, pero creemos firmemente que es por el acceso que los niños tienen a la pantalla y el altísimo consumo de pornografía que hay. Entonces, este es un tema que amerita un dato tratamiento escalofriante es específico. que los niños aquí en España empiezan a consumir pornografía a partir de los 9 años. Estamos hablando que es una edad demasiado temprana. De hecho, siempre es demasiado temprano para ver pornografía,
no deberíamos o no se debería consumir la pornografía, pero, porque básicamente denigra a la mujer y da lo que es un contexto de sexualidad equivocada, pero el problema es que tenemos muchos niños que no están siendo cuidados como deben ser cuidados. Las pantallas son quien está cuidando a los niños y no nosotros. Cuando exponemos a nuestros hijos a las pantallas, cuando no les enseñamos a utilizar las redes sociales, cuando no tenemos un cuidado parental o no tienen filtros nuestras computadoras o teléfonos, estamos exponiendo a nuestros hijos a cualquier tipo de abuso sexual. Siguiente, por favor. Bien, diversas investigaciones establecen que entre 80 y 85% de los abusos se producen en el entorno de confianza del menor, por parte de familiares, educadores, tutores y, en definitiva, adultos que ejercen un estatus de poder. Siempre va a estar esta fórmula, ¿no? Siempre va a haber un estatus de poder y proximidad frente al niño o la niña. Y de este porcentaje, entre el 65 y 70% de los casos se van a dar dentro de la familia, y estas son cifras de la Fundación Vicky Bernadette, que es de referencia en Cataluña. Y esto creemos que es bien importante que lo remarquemos, ¿no? Que en España las cifras que tenemos son altísimas. Tenemos 23% de niñas, 15% de niños que en algún momento de sus vidas van a ser víctimas de abuso sexual. Estas cifras también son cifras o sea, ahí tenéis las referencias, ¿no? Por tanto, eso nos da que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños van a sufrir abusos sexuales en algún momento a lo largo de su infancia. Y esto quiero que lo remarquemos bien, porque nosotros nos hemos encontrado que cuando estamos, por ejemplo, en una sobremesa hablando con amigos o con personas conocidas y tú les das esas cifras, no se las creen. No se las creen. En cambio, tú les dices que en Bolivia tenemos un 34% de niñas y un 23% de niños y todo el mundo dice, sí, porque es Bolivia. Y no es cierto. Hemos de romper con esto. No es cierto que Bolivia tenga más casos. Bueno, sí, tiene un poquito más de incidencia, pero las cifras de España son altísimas. ¿Y cuándo lo oímos? ¿En qué agendas políticas está? ¿Cuándo esto se está plantando cara en serio? Y de hecho creemos que en el caso de los niños hay mucho más abuso. Lo que sucede con los varones es que el tema del abuso es algo mucho más escondido. Básicamente porque cuando una niña es abusada sexualmente, una niña es una víctima. Un varón abusado sexualmente no se le confiere el papel de víctima y, de hecho, se llega incluso a dudar de su propia sexualidad. Al varón que ha sido abusado se le da la connotación también de que posiblemente sea un abusador de adulto. Por lo tanto, cuando el abuso se traduce en caso del hombre, mejor dicho, esto significa que no va a ser tan notorio o tan conocido. Por lo tanto, creemos que la cifra de los hombres no es del todo Es muy probable que sea real. más alta. ¿Pasamos? Siguiente. Todos podemos formar parte del triángulo del abuso. Tenemos un concepto y el concepto es que esto está pasando entre un abusador y un niño y yo no tengo nada que ver con esto. Pues no, siento mucho deciros que eso no es la verdad. En el abuso no solo está el niño y el abusador. En el abuso estamos todos. Y lo vamos a explicar de una forma más clara. Está el niño, está el abusador y están los terceros. Siguiente. ¿Quiénes son los terceros? Pues los padres. ¿Quiénes más? Los familiares, los maestros, la iglesia, los amigos, ¿verdad? Siguiente. Los vecinos. Muy bien, seguimos. Es decir, todas aquellas personas que formamos parte del entorno Siguiente. de los niños. Por eso es tan importante Siguiente. que estemos formados en todo lo que tiene que ver con el abuso, ¿no? Cuando ocurre un abuso sexual infantil, los involucrados no son solo el abusador y la víctima, también son todos aquellos que vieron o debieron ver, escucharon o debieron escuchar, supieron o debieron saber y por diversos motivos no vieron, no escucharon y no supieron. Siguiente. Nosotros los terceros podemos ser parte de la dinámica abusiva, ¿sí? Siguiente. Por desconocimiento, por ejemplo, ¿no? Por esta razón tenemos la responsabilidad de transformarnos en la comunidad vigilante y ser capaces de romper el triángulo del abuso, ¿no? Siguiente. Es decir, involucrarnos de una manera activa en esto, ¿no? Nosotros cuando hablamos del abuso sexual infantil nos apoyamos en la teoría de Barudi. Jorge Barudi es un referente, es un psicólogo chileno que tiene materiales extraordinarios sobre el tema del abuso, y estas son las 5 etapas que él ha identificado dentro de lo que es la dinámica del abuso sexual infantil intrafamiliar, ¿no? La fase 1 sería la fase de seducción,
La fase 2, cuando ya se comete el abuso y se da la interacción abusiva. La fase 3, cuando se construye el secreto. Y esas serían estas tres primeras fases conforman el sistema de equilibrio oculto. Estas 3 primeras fases pueden ser muy cortas o muy largas, pueden durar 2 meses y 10 años. ¿no? Estas 3 fases van a depender de si pasamos a la fase siguiente, es decir, si hay una divulgación, como veis en la fase 4. ¿no? Y si hay una divulgación, vamos a entrar en la etapa de crisis familiar. Seguramente todos sois conscientes de que cuando se detecta un abuso y se sabe acerca de un abuso, viene una etapa de crisis. Va a haber una crisis familiar, va a haber una crisis en el entorno de la víctima. ¿Y qué es lo que va a intentar el entorno? ¿Qué es lo que va a intentar la familia? Va a intentar restablecer el equilibrio. Y ahí entramos en la fase 5, que es cuando se va a presionar al niño para que se retracte. Se va a presionar al niño o a la situación que se esté viviendo, como para que la familia vuelva a recuperar el equilibrio, ¿no? O a veces no es para que se retrate, a veces es para que el niño deje de hablar del tema, para que la familia deje de hablar del tema y no haya, por lo tanto, la sanidad que se necesita en ese sentido. Pasa, por Siguiente. favor, porque vamos a ver un poquito explicadas estas 5 fases, ¿no? En la fase de seducción, el futuro abusador va a manipular la dependencia y la confianza del menor y va a preparar el lugar y el momento del abuso. Esto es bien importante. ¿Qué quiere decir? Que hay una preparación. El abuso no se da como una violación en la calle, ¿no? Que se da en un momento dado y prácticamente, no hay una preparación previa. En cambio, en el abuso sí. Es en esta etapa donde se incita la participación del niño o adolescente por medio de regalos, por medio de juegos, es decir, se va estableciendo esta relación afectiva y de confianza con el menor. En la fase de interacción sexual o abusiva es un proceso gradual y progresivo que puede incluir comportamientos de exhibicionistas, voyeurismo, caricias con intenciones eróticas, masturbación, etcétera, e incluso exposición, es decir, que el niño no esté siendo tocado de ninguna manera, ¿no? Sino que sea un abuso sin contacto físico, también se puede dar en este momento, ¿no? En la fase 3 tenemos la instauración del silencio, Del secreto. El abusador generalmente por medio de amenazas impone el silencio en el menor al que no le queda más remedio que adaptarse. Hay que entender que este silencio lo consigue manipulando al menor, dándole la culpa a él, haciendo chantaje, amenazadas. O sea que hay muchas estrategias, mentiras, va a usar muchísimas estrategias que finalmente hace que el niño o la niña calle, ¿verdad? o el adolescente, ¿no? Que no rompa el silencio, de ahí el nombre del programa, ¿no? Si finalmente se logra la divulgación de una u otra manera, ya sea porque el menor habla, ya sea porque el entorno detecta, entraríamos en la fase de divulgación. Esta fase puede o no llegar, ¿no? Muchos abusos quedan por siempre en el silencio por cuestiones sociales. El año anterior, el 2019, yo atendí a una mujer de 56 años que habló conmigo por primera vez de los abusos que sufría de pequeña. 56 años de secreto. Entonces, esto es una etapa que puede ser tremenda, ¿no? En el caso del incesto, implica una quiebra en el sistema familiar que hasta ese momento estaba en equilibrio. Estaba roto, ¿no? Pero estaba en equilibrio. Puede ser accidental o premeditada. Esta última, a causa del dolor causado a los niños pequeños o cuando llega la adolescencia del abusado, ¿no? Y finalmente la fase represiva que os decíamos, que generalmente después de la divulgación, en el caso del incesto, la familia va a buscar desesperadamente el reequilibrio para mantener a cualquier precio la cohesión familiar, por lo que tiende a negar o restarle importancia o a justificar el abuso en un intento de seguir como si nada hubiese sucedido, ¿no? Siguiente. Bien, vamos a entrar ahora en los indicadores. En los indicadores, pasa por favor, dale. Es la búsqueda silenciosa de ayuda. Siguiente. Todos los menores que sufren abuso sexual, absolutamente todos emiten señales. Esto es algo que es bien importante que recordemos, porque muchas veces las señales que emite el menor no son auditivas, es decir, no va a contar lo que le está sucediendo, pero ya sea a través del dibujo, ya sea a través del comportamiento, ya sea a través de la respuesta delante de determinadas personas o de determinados lugares, el niño siempre va a emitir señales. Por tanto, necesitamos conocer esas señales para poder identificarlas. Siguiente. No, esto es una peli. Atrás. Dale, por favor, la de atrás. Esta es una película muy bonita. Es un vídeo muy cortito de UNICEF que nos habla del tipo de abusos y esto se puede trabajar con los niños, ¿eh? Niños desde muy pequeñitos podéis usar esta película para hablar con ellos.
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra los menores. La mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. El abuso sexual en muchos casos es producido por un familiar o persona de confianza del niño o niña. ¿Cómo ocurre? Se puede presentar con o sin contacto sexual. Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. El coito interfemoral entre los muslos. La penetración sexual o su intento. El exhibicionismo y el voyeurismo, es decir, la excitación sexual mediante la observación. La exhibición de pornografía, en ocasiones disfrazada como educación sexual. Instar a que los menores tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales. Contactar a un menor vía internet con propósitos sexuales. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o niña más pequeños también es una forma de abuso. Señales que alertan del abuso sexual a un menor. El incremento de pesadillas y problemas para dormir. La conducta retraída, los estallidos de angustia, la ansiedad y la depresión, el rechazo a quedarse solos con una persona en particular, el conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad. Los niños menores de 3 años pueden presentar lesiones genitales, irritabilidad, rechazos, regresiones, llanto, trastornos del sueño y el apetito. Recuerde que descubrir que un niño fue o está siendo víctima de abuso sexual depende de escucharlo para saber qué pasó. Perdón, cuando os he dicho que lo podéis usar con niños es el que viene después de UNICEF, no es este, ¿eh? Este es para trabajar, si lo trabajamos, es con chicos mayorcitos o en entorno de padres, escuelas de padres y demás, ¿eh? Siguiente. Es el siguiente que lo veremos después. Vamos a ver los indicadores físicos. Hay muy pocos indicadores que sean exclusivos del abuso, muy pocos indicadores. Hay muchos indicadores del abuso que pueden ser indicadores de otro tipo de problemas en los niños. Por eso es importante que un niño cumpla varios indicadores al mismo tiempo. Pásalos todos para que lo tengamos todo en pantalla. Tenemos ¿vale? algunos, dificultades para caminar o sentarse, el aumento de trastornos somáticos, tales como dolores de cabeza, estómago, etcétera, pérdida del control de esfínteres en niños que ya controlan bien, ropa interior inexplicablemente manchada o rota, dolor comenzando en zona genital. Nosotros, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con indicadores físicos, lo que hemos de tener en cuenta, lo que hemos de entender es que cuando hay una situación de abuso, difícilmente van a quedar señales en el cuerpo del niño, ¿no? Si ha habido algún tipo de penetración, por ejemplo, la zona vaginal o la zona anal está recubierta de mucosa y en menos de 72 horas se va a regenerar, ¿no? Por tanto, es muy difícil que hayan señales de abuso en el cuerpo de los niños. Este es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hacemos detección de abuso a menores, porque cuando los llevamos al médico forense, a no ser que el abuso haya sucedido dentro de esas 72 horas anteriores, no vamos a tener señales. Entonces, es bien importante que entendamos que para poder asegurar con certeza que ha habido un abuso sexual, pueden haber señales o indicadores físicos o no, pero tienen que haber otros indicadores más. Es decir, que siempre para hablar de abuso vamos a hablar de varios indicadores, ¿no? Esta es de la dificultad para caminar o sentarse, el aumento, todo esto que tiene que ver con cómo el niño responde, ¿no? Esto es bien importante y tiene que ver también con cuestiones de la edad. Por ejemplo, la pérdida de control de esfínteres en niños que ya controlaban bien, esto puede ser un indicador muy claro, ¿no? El niño que ya controlaba el pipi, controlaba la caca y de repente hace una regresión. Este puede ser un indicador muy claro, pero también un niño se puede hacer pipí en la cama por otro tipo de causas. Entonces hay que ir con mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Ropa interior inexplicablemente manchada o rota también puede ser un indicador bastante claro y a veces pasa como desapercibido, ¿no? Yo recuerdo un caso de un menor que detectamos de segundo de primaria con 7 años lo vimos clarísimo en los dibujos que teníamos, de hecho vais a ver los dibujos de este niño después, y clarísimamente que este niño estaba siendo víctima de abuso y yo me senté a hablar con la abuelita, que el niño estaba a cargo de la abuela, ¿no? Y una de las preguntas que le hice era si ella, cuando había lavado la ropa de su nietecito, alguna vez la había encontrado manchada o rota. Exactamente esto. Y me dice sí.
Sí, la encontré manchada. Digo, ¿y usted qué pensó? Que se había caído. ¿No? Entonces, cuidado con este asunto, ¿no? Siempre las preguntas. Nosotros siempre vamos a animaros a que hagáis preguntas. ¿Por qué la ropa está así? ¿Por qué se siente de esta manera? ¿Por qué tuvo esta Que os respuesta? hagáis preguntas, ¿no?, a vosotros mismos. A vosotros mismos, exactamente, ¿no? Sí. El dolor y comezón en la zona genital, las infecciones genitales o urinarias repetitivas, ¿no? Esto es bien claro que puede ser tema de abuso, ¿no? Sangrados, lesiones o inflamaciones en la zona genital o anal, como os decía, esto sí se ha dado en las últimas horas. Masturbación compulsiva. Y no estamos hablando de la masturbación que corresponde a la etapa evolutiva, ¿no? Todos los niños se tocan en la zona genital, todos los niños normalmente acceden a la masturbación porque somos seres sexuales y porque nuestros órganos responden al tacto, por tanto la masturbación va a estar ahí. Ahora, estamos hablando de masturbación compulsiva, es decir, de aquel menor que de una manera muy continuada a lo largo del día necesita la masturbación para estimularse sexualmente, ¿no? Esto es sucede porque ha habido una hiperestimulación de sus órganos sexuales a causa de la agresión que está sufriendo y entonces ha entrado en esta dinámica y no sabe cómo cortarla o cómo Y luego romperla, tenemos ¿no? otros como el rechazo al propio cuerpo, el embarazo temprano y enfermedades de transmisión sexual que son fácilmente El tema del verificables en este rechazo al caso. propio cuerpo también hay que tener cuidado con el tema de las etapas evolutivas, ¿no? Por ejemplo, alrededor de los 11-12 años es bastante normal que los niños rechacen su propio cuerpo, por ejemplo, no quieren entrar a ducharse, por ejemplo, ¿no? O tienen problemas con la propia identidad. ¿Por qué? Porque están empezando a surgir todas las señales sexuales en su propio cuerpo. Crecen los pechos, sale el vello púbico, están empezando a suceder. Entonces hay un rechazo. Entonces esto tiene que ver con la etapa en la que está el niño. Por eso os digo que hay que ir con mucho cuidado en cuanto a las señales, ¿eh? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los indicadores comportamentales o emocionales, la baja autoestima o el bajo concepto de sí mismo es algo que acompaña también a un niño que está siendo víctima de abuso, agresiones contra sí mismo, conductas autolesivas. Esto lo encontramos sobre todo en adolescentes, ¿no? Puede suceder en etapas más tempranas, en etapa de primaria, pero sobre todo es una señal que se da en etapa adolescente. El consumo de drogas, alcohol, adicciones. Entonces, muchas veces, si estamos atendiendo a chicos, estamos trabajando con menores y tenemos este tipo de conductas, siempre tenemos que sospechar de que en algún momento ha habido abuso sexual y tenemos que indagar, porque si nosotros llegamos a este punto y nos dicen que sí, que ha habido, y entramos por esa parte a ofrecer la atención terapéutica que el menor necesita, seguramente vamos a tener una recuperación mucho más rápida del menor, ¿no? En cambio, si estamos tratando solo la adicción, digo solo, permitidme, cuidado, no solo, si estamos tratando la adicción pero no vamos a ese otro lugar, vamos a tener menores resultados, ¿no? Regresiones de comportamiento, como chuparse el dedo, tartamudear, y cuidado también porque aquí también hay una etapa de tartamudeo que es alrededor de los 4 años. Entonces, sí, siempre poniéndolo en situación, ¿sí? Trastornos del habla, el aislamiento. El aislamiento es un indicador muy potente en casos de abuso. Después os hablaremos de un caso que tenía como indicador clave. Temor o miedo a cierta persona, a cierto lugar o cierta situación. Esto también es muy claro. Tuvimos un caso hace un tiempo atrás, unos 3 años atrás, en el que teníamos una mamá que tenía a su niña de 6 años que siempre la llevaba a casa de los papás de la mamá, de los abuelitos, ¿no? Y la niña no quería ir, y no quería ir, y no quería ir, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no quería ir. Y la mamá, evidentemente, la obligaba, porque eran los abuelitos y había que ir a ver a los abuelitos. ¿Qué pasó? Que un día estaba la madre cocinando con su madre, la madre y la abuela cocinando, y no veía a la niña, no sabía dónde estaba la niña, se va a buscarla, abre la habitación de su padre, del abuelo, y la tenía la niña con la ropa interior abajo. Imaginaos el colapso para la madre todas las veces que la había obligado. Entonces, delante de reacciones de este tipo, siempre, por favor, padres, parad, ¿sí? Y preguntaos, ¿por qué mi hijo no quiere ir a casa de los abuelos? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a casa del tío? ¿Por qué cuando viene su tío se esconde? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no carguéis contra el niño. Prestad atención en qué momentos no ha querido ir, cómo regresa de determinada casa y haced preguntas. ¿Sí? Eso es bien importante para la detección. Comportamiento sexualizado o juego sexualizado, cómo los niños juegan y qué tipo de lenguaje utilizan. Esto también puede ser un indicador muy fuerte.
Trastornos del sueño o trastornos en la conducta alimentaria, que puede darse también, sobre todo en etapas adolescentes, este tema alimentario, ¿no? Docilidad extrema o comportamiento agresivo no pertinente. Nosotros nos hemos encontrado ambos extremos. No solo un niño muy agresivo, sino un niño extremadamente dócil, ¿sí? Podemos tener en los dos ¿cómo? No me sale. En los dos lados. Alteraciones en el rendimiento escolar, pero alteraciones, y ponemos alteraciones intencionalmente porque no es bajo rendimiento escolar. Cuando vosotros veáis los indicadores en muchos lugares, en general vais a ver bajo rendimiento escolar como uno de los indicadores. En nuestra experiencia es alteración en el rendimiento escolar, porque nosotros hemos atendido casos, ¿verdad?, de alto rendimiento escolar. O sea, niños que, a raíz precisamente de que estaban siendo víctimas de abuso, han convertido los estudios en su espacio de refugio, en su lugar de control. Entonces, niños extraordinariamente buenos en el tema de estudios y, en cambio, estaban siendo víctimas de abuso, ¿no? Entonces, esto también, alteraciones en el rendimiento escolar, hay que ir con cuidado, ¿no? La depresión, la pérdida de ilusión, niños que están como apagados, ¿no?, sin chispa, y, finalmente, intento de suicidio o accidentes continuados como ya extremo, ¿no? Hay muchos más indicadores, no os los hemos puesto porque nos alargaríamos mucho. Lo que sí necesitamos es entender que todos los niños muestran indicadores. Siguiente, por favor. Y que tenemos que estar percibidos, ¿no? Bien, el dibujo infantil como herramienta para la detección. Esto solo os vamos a dar un pequeño, como un petit test, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un curso completo de 8 horas, ¿no? Nosotros usamos el dibujo como la gran herramienta de detección. Si alguno de aquí sois profesionales y queréis abundar más en este asunto, después podemos hablar, puedo pasaros tenemos un libro buenísimo colombiano, que lo tenemos en PDF, que os lo puedo pasar sobre este tema, y si estáis interesados, bueno, pues ya hablamos, ¿no? Pero Siguiente. simplemente para que sepáis que el dibujo es una herramienta extraordinaria para la detección. Aquí, por ejemplo, tenéis esto de arriba, los dos dibujos de arriba son de este niño de 7 años que os he dicho antes de la ropa manchada de la abuelita, ¿no? Nosotros, en el trabajo que hacemos en aula, tenemos una sesión que se llama Me gusta, no me gusta, y en esa sesión hablamos con los niños acerca de qué me gusta hacer con otras personas y qué no me gusta hacer con otras personas o que las otras personas me hagan. No si me gusta el helado de chocolate o el helado de fresa, no. ¿Qué me gusta hacer con las personas y qué no me gusta hacer con las personas? Y al acabar la sesión los niños dibujan esto. Entonces este niño en la izquierda había dibujado que le gusta jugar con José y en el no me gusta dice, no me gusta que mi primo cuando voy a su cuarto me tumbe en su cama. Ahí teníamos la pista. Este niño lo pusimos su ficha aparte. Fuimos al colegio, hicimos la entrevista y detectamos. Exactamente, el niño estaba siendo agredido por su primo de 13 años, ¿no? Abajo tenemos un dibujo de una niña de 5 años. Si os fijáis en el dibujo de la derecha, que es el dibujo del no me gusta, ¿qué veis? Una forma fálica. En amarillo hay un falo, un pene en erección, clarísimo, ¿no? Y el árbol... ¿El tronco del árbol qué es? Es una vagina. Es una vulva. ¿Lo veis? Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. ¿Pero veis la forma, una forma que se abre así? ¿Con la forma fálica debajo? Este dibujo a nosotros nos dio el indicio clarísimo para intervenir con la niña. La niña estaba siendo víctima de abuso. Y es lo que hablábamos antes, los niños emiten señales, a veces esas señales no las emiten de forma física, tal vez el niño lleve el abuso sexual en una etapa donde realmente está secuestrado emocionalmente, pero cuando te pones a dibujar con ellos y empiezas a hacer dibujos con ellos, te das cuenta de que este niño te está hablando de otra forma, ¿no? De una forma inconsciente está hablando de lo que le está pasando en su propia vida. Esta niña, cuando nuestra psicóloga la entrevistó, no abrió la boca, no habló, no contó nada. No contó nada. De hecho, cuando la tutora le preguntó qué era lo que no le gustaba, la tutora evidentemente cuando vio el dibujo inmediatamente vio lo que vio
y le preguntó qué es lo que no me gusta. Entonces la niña estaba así mirando y bajó la cara y dijo, no me gusta que mi sobrina me trate, me riña, ¿no? No me gusta que mi sobrina me trate. O sea, ella sabía que la tutora había visto algo y ella calló. ¿Y sabéis por qué calló? Os lo cuento. Fijaos hasta dónde el secreto es brutal contra los niños. Resulta que esta niña, nosotros llegamos a saber que estaba siendo víctima de abuso porque su hermana de 10 años es la que nos contó. Ella no abrió la boca en toda la entrevista con la psicóloga. ¿Qué había pasado? Que cuando esta niña habló y le contó a su abuela lo que estaba pasando, estas niñas vivían con la abuela y con el papá en casa de unos tíos. Resulta que el agresor era uno de los hijos de los tíos. ¿Qué había pasado? Que cuando la nena le cuenta a la abuela le dice, no vas a contar nada, no le vas a decir a tu papá, no le vas a decir a nadie, porque si ustedes le dicen a su papá, nos van a sacar de la casa, nos van a botar de la casa, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Qué hicieron con esta niña? La metieron en el secreto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta niña, cuando nosotros detectamos el caso, esta niña no rompió el silencio, ¿eh? Esta niña fue fiel a su abuela, fue fiel a su núcleo familiar. Claro, entonces, ¿por qué lo supimos? Porque la hermana de 10 años habló. Entonces, hasta ese punto es potente el dibujo. ¿Pasa? Este es un caso muy, muy curioso, muy bueno, porque este es un dibujo que son 2 dibujos, este y el siguiente, que hizo una niña que acababa de entrar al colegio en P5, en Kinder, ¿no? Nosotros habíamos trabajado en este colegio como 3 años antes formando al equipo en todo lo que es en este curso largo que os digo y trabajamos este tema del dibujo también. Entonces esta profesora vio que esta niña, el colegio empieza en febrero, esto era marzo, el Día del Padre, 19 de marzo, y cuando vio este dibujo le llamó muchísimo la atención porque ella ya se había dado cuenta de que esta niña no salía al recreo a jugar, no salía al patio. Por tanto, primer indicador, aislamiento. No se relacionaba con el resto de los niños, ¿no? Entonces, cuando la niña hace este dibujo, algo le llama la atención. ¿Qué fue? ¿Qué? Lo que le cuelga al niño. La zona genital. Tenemos 2 figuras a la izquierda que tienen las zonas genitales dibujadas y una figura a la derecha que no la tiene. ¿Se dan cuenta? Fíjense en las caras. ¿Cómo es la cara de la derecha? Sonriente. Por tanto, viendo esas caras, no es que la niña no sepa hacer el esquema corporal, o sea, no es que la niña no tenga claro cómo dibujar una cara, porque si nosotros no viéramos esto, podríamos decir que con esa etapa todavía no ha llegado a ese punto, pero no. Por tanto, nos está diciendo cosas. Y si se fijan, una de las figuras, además, los genitales, los tiene ¿de qué color? Rojo. Esto le llamó muchísimo la atención y en el siguiente dibujo pasa, ahí nos llamó. Aquí nos llamó. Cuando un niño de esta edad hace un monigote, porque los niños de esta edad hacen sus monigotes, no dibujan generalmente las partes de... No, es que la zona sexual normalmente no aparece en los dibujos de los chicos. Cuando aparecen es porque nos están diciendo cosas. Tenéis que entender que en nuestro caso nosotros hemos hecho varios cursos donde hemos aprendido a ver cómo nos hablan los dibujos, ¿no? Esto no siempre va, un padre a veces o un maestro, si no está preparado, no lo va a ver igualmente. Pero claro, por eso os decimos que os estamos dando simplemente un poquito de pista, pero esto no es evidentemente la formación, ¿no? Entonces, ahora, lo último que yo quiero preguntaros, ¿qué pasaría con esta niña? Perdón, no hemos acabado la historia. Esta niña, fuimos al colegio, la profesora nos mandó los dibujos, fuimos al colegio, la psicóloga habló con la nena y la nena nos dijo lo que estaba sucediendo, estaba siendo víctima de abuso. Al día siguiente, esta niña salió al patio. Llevaba 1 mes sin salir al patio, ¿eh? Al día siguiente esta niña salió al patio. Y ahora la pregunta final que quiero haceros. ¿Qué hubiera pasado o cuál sería la situación? Estamos 3 años atrás. ¿Qué estaría sucediendo a día de hoy si esta profesora no hubiera estado formada en prevención de abuso y en detección? A día de hoy, ¿qué estaría pasando? Seguramente seguiría... Esta niña seguiría siendo víctima de abuso. ¿Se dan cuenta de lo importante que es que estemos formados en prevención? De la potencia que tenemos en nuestras manos y cómo podemos cuidar a nuestros niños. No solo es importante que estemos formados en prevención de abuso sexual, es importante que demos oídos también a nuestros adultos. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos que fueron abusados en su infancia, que no tuvieron herramientas, que no tuvieron la forma de decirlo o hablarlo y que a día de hoy siguen pagando las consecuencias. Un niño abusado sexualmente, quiero que ustedes sepan,
tiene de promedio de vida, y esto es una estadística corroborada científicamente, tiene de promedio de vida 10 años menos de vida que un adulto normal. Hasta ese punto llega a incidir el abuso sexual en un adulto que no ha sido tratado. Y ahora vamos a ver algunas de las consecuencias del abuso sexual infantil. Vamos a verla a través de unas Siguiente, por entrevistas favor. a adultos, es de un programa de una televisión vasca, me parece que es, y vamos a verlo y después de esto haremos la paradita, ¿vale? Sí, siguiente. O sea, play. Adelántala un poquito porque al principio es larga la presentación. Dale. No. ¿No avanza? Ahí está. Ahí está. Adelántala un poquito, como un minuto, un poquito más, un poquito más. No, la peli. Bueno, déjala ahí. No, ahora al principio no hay sonido. Está bien. Era de la familia, sí, era de la familia. Sabes que no eres igual que el resto porque tienes vergüenza, tienes una serie de sentimientos que no son normales. Y cuando eres pequeña no sabes tampoco ni cómo decirlo ni cómo expresarlo. Pero tú sabes que te sientes mal y que encima pues no sabes muy bien cómo lo puedes contar o qué es lo que pasa para que, no sé, te puedan ayudar, porque de pequeño no es como cuando ya te empiezas a dar cuenta y dices, pues bueno, esto que me está pasando no está bien, ¿no? ¿Quién era la persona que abusaba de ti? Mi abuelo abusaba de mí. Y lo que te digo, que al final cuando te das cuenta de que no puedes seguir adelante en la situación en la que estás, pues intentas, yo en mi caso, pues acabar con todo y no seguir adelante, porque no puedes seguir viviendo así. Yo no me sentía bien viviendo así, yo no me quería, no me cuidaba, no me respetaba. La edad a la que empezó yo no me acuerdo, debía de ser muy pequeña, pero no me acuerdo. Y terminó todo cuando se marchó de casa, pues serían 8, 9, 10 años. Vivir en mi casa era un horror. El problema que tenía mi padre, que es mi abusador, es el alcohol. Entonces, aparte de abusador, era maltratador y sí, era un horror. A partir de las 7 de la tarde la vida cambiaba completamente. Era miedo a aparecer con el coche, a ver cómo llegaba. El lenguaje no verbal era muy importante en mi casa. Depende de cómo aparcara el coche, ya sabíamos lo que iba a pasar. La primera vez no sé cuándo fue, no lo sé, porque era muy pequeña, muy pequeña. Cuando empezaron los abusos era muy, muy pequeña. Entonces ya con 17 ya era mayor y ya no, eso no podía ser. Yo tenía una pareja y eso me daba muchísimo asco, ya era algo insostenible, insoportable. Y me fui de mi casa, yo vivía en Sevilla y me vine para el norte. ¿Qué sentías? ¿Odio, rabia, culpabilidad? Vergüenza y culpa, sobre todo, vergüenza y culpa. Me daba mucha vergüenza, de hecho no lo sabía nadie, hasta que no fui muy mayor no lo sabía nadie. Es algo que... ¿Cómo vas a contar eso? ¿Cómo vas a contar que tu padre te viola? Es algo muy gordo, es una vida muy, muy difícil, muy dura, es muy, muy dura. ¿Tu madre sabía lo que os pasaba? Porque no era solo a ti, ¿no? No. Ella dice que no, pero no sé, porque yo de mayor he tenido un conflicto bastante importante con ella por ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, le quiero creer y por otro lado está la duda quiero creer que no sabía, pero por otro lado está la duda de que era muy evidente que había algo gordo, estaba pasando algo gordo en nuestra casa. Muy bien, hasta aquí. La película es un poco más larga, habla de varios casos de adultos que Distorsión y han horror. sido abusados Es horrible, sexualmente.
y que... Es una vida, es el infierno. Sí, siguiente. Es el infierno. Yo ahora veo a mi hija... No, espera, paramos ya porque son y 36. Lo Sí. que queríamos contaros con esto, o que veáis con esto, es que hay consecuencias muy severas a raíz de los abusos sufridos en la infancia, que todos los niños que han sido víctimas de abuso y llegan a la edad adulta y no han recibido atención terapéutica, nosotros siempre recomendamos recibir atención y acompañamiento, porque el golpe es muy severo, es muy profundo, tiene consecuencias muy, muy grandes y tienen que ser atendidas, tienen que ser tenidas en cuenta. La persona tiene todo el derecho, tenemos derecho al silencio y tenemos derecho también a hablar cuando creemos que estamos listos para hablar, hayan pasado los años que hayan pasado, ¿no? Y algo, Entonces, y algo que tenemos que necesario. añadir a esto, que también es muy importante, es que cuando una persona ha sido abusada sexualmente, como ha quedado comprometida en muchas áreas de su vida, el abuso perjudica a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel espiritual. O sea, el abuso no solo es un tema que tiene que ver con la sexualidad, es un tema que tiene que ver con toda la Con todo el persona. ser, con el ser Entonces, lo que completo. nosotros generalmente aconsejamos es que esta persona que ha sido abusada sexualmente, al igual que va a tener un acompañamiento pastoral, también tenga un acompañamiento en terapia. Es muy importante que entendamos que nosotros los pastores estamos cualificados para ayudar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay cierto punto en que nosotros no podemos llegar. Y en ese sentido, un psicólogo Se necesita un o alguien acompañamiento que- profesional. un profesional sería, en Alguien, ese caso, un experto. necesario. Bien, paramos aquí. Creo que tenemos algo... ¿Cómo es la cosa? ¿Un cafecito o algo? ¿Un café? Tenemos, por favor, solo 10 minutitos. 8 o 10 minutitos, rapiditos, sí, y volvemos porque nos queda más o menos la mitad. ¿Sí? En la parte... El abuso sexual infantil no solo tiene consecuencias en lo que tiene que ver la sexualidad del niño, tiene consecuencias a nivel psicológico, tiene consecuencias a nivel emocional. Cuando hablamos de un abuso sexual estamos hablando de que la integridad del niño o de la niña ¿sí? se ha roto y que, por lo tanto, en este caso, este niño va a necesitar algún tipo de ayuda especializada. También se sabe hoy en día que hay unas consecuencias cerebrales del abuso sexual infantil. La exposición recurrente de niños y niñas a situaciones agresoras y violentas causa deterioros cerebrales en el sistema nervioso y, en este caso, neuropsicólogo. Esto es algo que tenemos, ese estudio de Watts English de 2006. La violencia experimentada de manera continuada sí va a generar la disminución de la eficiencia del cerebro. Esto es bien importante. Los últimos estudios en neuropsicología avala que la formación del cerebro queda afectada a causa del abuso sexual infantil y de otros maltratos también, no solo del abuso, ¿no? Y va a haber una manifestación como consecuencia de dificultades de memoria, dificultades de aprendizaje, trastornos de hiperactividad o déficit de atención, lo que suele tener consecuencias en el rendimiento escolar. Siguiente. ¿Pasa? El cerebro, pasa la siguiente también, que veamos la imagen. Siguiente. El cerebro de un niño se encuentra en desarrollo, por lo tanto, un evento traumático, tal como el abuso sexual, va a modificar este proceso de maduración. La constante sensación de miedo, la incapacidad para predecir el comportamiento de los otros en su ambiente van a contribuir a la hiperestimulación de ciertas áreas del cerebro, así como al daño de las conexiones neuronales. Si veis en la imagen de la derecha, a la izquierda, el cerebro de la izquierda, estos son imágenes reales, ¿eh? Tenemos un cerebro saludable y a la derecha tenemos un cerebro de un menor que ha sido víctima de abuso. Entonces, la formación estructural del cerebro va a quedar afectada. Pasamos porque vamos a ver, pasa por favor porque vamos a escuchar, son 2 minutos. Antes de la conferencia, antes de Ya. este vídeo, deciros, por ejemplo, que fijaros hasta qué punto realmente el abuso sexual está interfiriendo en el desarrollo del niño. Solo tienes que pensar en lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos constantemente a la defensiva, por el estrés, porque tenemos que afrontar un problema. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos constantemente a la defensiva? Pues que básicamente la parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la creatividad queda totalmente anulada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un niño que está siendo abusado sexualmente es un niño que está a la defensiva, es un niño que tiene momentos de estrés muy fuertes, es un niño que de alguna forma tiene problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una parte de su cerebro que está sobreexpuesta y esto significa que va a tener muchas falencias a la hora de
poder aprender. Y al estar en la etapa de formación del cerebro, entonces va a haber una afectación. Vamos a escuchar al doctor Jorge Tamayo. Él es un psiquiatra colombiano especialista en este tema. Él tiene una conferencia interesantísima de casi 1 hora que la podéis buscar, está en abierto en YouTube, y aquí concretamente vamos a escucharle solo un par de minutos. Adelante, por favor. El abuso sexual en la niñez claramente afecta el cerebro. Claramente lo daña, claramente genera huellas definitivas para el resto de la vida de ese individuo. Esta es la evidencia. Son muchos estudios, solo les traje una pequeña muestra. ¿Se acuerdan de la amígdala? Este es un cerebro de una persona adulta a la que le han hecho unas pruebas. Por ejemplo, mostrarles unas fotos de rostros que son amenazantes y al mismo tiempo la persona está metida en un aparato que detecta cuáles áreas del cerebro se activan cuando le muestran esos rostros amenazantes. En una persona que no ha sido víctima de abuso sexual, el cerebro se mantiene apagado cuando ve esos rostros. Pero cuando una persona fue víctima de abuso sexual en la niñez, inmediatamente la amígdala cerebral se enciende y el aparato lo detecta. Esto es una foto real, no es una imagen o una pintura construida para que nosotros entendamos qué pasa en el cerebro. Es una imagen real de un adulto que fue abusado en la niñez y que cuando le muestran situaciones amenazantes, su amígdala inmediatamente empieza a disparar. Tengo miedo, tengo miedo. Y este estudio también muestra que a mayor severidad de ese abuso sexual, a mayor frecuencia, entre más cercana sea la persona, el papá, el abuelo, el tío, la mamá, mayor probabilidad de que esa amígdala se dispare, se encienda ante cualquier evento. De esa manera, para una persona que fue víctima de abuso sexual, un acto como este, de estar parado enfrente de ustedes hablando, puede ser algo terriblemente estresante. Prácticamente no podría hacerlo, porque su amígdala estaría tan encendida que este acto, que es normal, que para mí no es una amenaza, para esta persona podría ser algo devastador. Os animamos a buscar la conferencia en YouTube, doctor Jorge Tamayo, psiquiatra, porque realmente vale la pena. Ella explica con una amplitud inmensa todo este tema de la afectación cerebral a nivel estructural del cerebro. Siguiente. ¿Pasa? Bien, ¿cuáles son las características de los agresores? No hay un perfil, no hay un perfil de agresor, pero sí algunas características que nos pueden ayudar. Por ejemplo, son manipuladores persuasivos y convincentes. De hecho, se ha visto que los agresores suelen ser personas altamente empáticas, ¿sí? O sea, está utilizando algo que en principio es una buena cualidad, el ser empático, para llegar, en este caso, a las víctimas. Se adaptan a las necesidades del menor, estudian su entorno y sus vulnerabilidades. Son personas que tienen vida normal en todos los aspectos, como decía antes alguno de los participantes, ¿no? No necesariamente padecen patologías, es decir, el abuso sexual no es una enfermedad, no es una patología, es una depravación, es una perversión de la propia sexualidad, ¿no? Saben identificarse con el menor, saben cómo hablarles, escucharlos, simulan tener gustos en común o interesarse por su vida, pero lo que realmente están buscando precisamente es su estimulación sexual a largo plazo. Claro, por medio de la creación de un vínculo de confianza, ¿no? Y finalmente se va a esforzar por encontrar una oportunidad de acceso. Van a buscar un escenario donde poder acceder a ellos fácilmente, alejándolos de un adulto, ¿no? Siguiente. Bien, ahora, no, tira atrás. Anterior. Tira atrás, eso. En las agresiones sexuales al interior de la familia, ¿quiénes consideráis que son los principales agresores? Cuando hablamos de que alguien está abusando, ¿en quién pensáis en primera instancia? A ver, ideas, lluvia de ideas, así en voz alta. Padrastro, he escuchado por aquí. ¿Qué más? ¿Quién más? Tíos. ¿A quién pondríais en primer lugar? Al padrastro. ¿A padrastros? ¿Tíos? Primos, abuelos. Ajá. Vale.
Vamos a ver esta estadística, que es de un estudio con una muestra muy pequeña. Esto corresponde a Argentina, es lo que tenemos, pero fijaos, tenemos a los tíos en primer lugar. Luego están los primos, el hermanos, hermano, el padre y el padrastro y el detrás abuelo. del padre. O sea, que el padrastro tiene la mala fama, pero realmente nos damos cuenta de que el abuso se produce principalmente con tíos, primos y hermanos. Por tanto, estas serían las relaciones de mayor riesgo. Tíos, primos, hermanos son las relaciones que se ha comprobado que son de mayor riesgo. Siguiente. ¿Sí? Adelante. Bien, ahora, ¿qué hacer si tenemos sospechas o si ya ha ocurrido, no? Hemos de entender que si nosotros detectamos algún caso, lo primero que hemos de tener es una muy buena contención afectiva, una buena contención emocional. La respuesta, escuchadme bien, la respuesta del entorno cuando el niño habla es importantísima para la restauración del menor, importantísima. Por tanto, así nos duela, así sea terrible la noticia, así estemos quebrados y lo único que queramos hacer es salir en dirección contraria, nosotros somos los adultos y hemos de mostrar esta contención y gestión emocional adecuada. Siguiente. ¿Pasa? Por tanto, no seremos insistentes Siguiente. preguntando más allá de lo Sigue. está sucediendo, ¿no? Dale. No sí, dale a todo. Este de no ser insistentes es bien importante. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos con nuestros especialistas a entrevistar a los niños que creemos que están siendo víctimas de abuso, a la que tenemos la primera respuesta que nos lo confirma, dejamos de preguntar. Dejamos de preguntar, pasamos la conversación a otro tema, charlamos, tal, y despedimos al menor. De manera que las preguntas específicas las tiene que hacer un especialista. Bien, esto es muy importante también porque si no lo que sucede es que revictimizamos al menor. ¿Sí? Bien importante esto. Mantendremos la calma y siempre mantendremos esta actitud de no culpabilizar. Un menor nunca, jamás, en ningún caso, es culpable de una agresión sexual. Tenemos ¿no? que darle a conocer que estamos orgullosos del paso que ha dado, Exacto. de hablar. Bien ¿sí? importante. Es muy importante que en ese sentido el menor se sienta apoyado. Creer lo que diga es fundamental. Un niño de 7, 8 años no va a inventarse semejante cosa. Te va a decir realmente algo que le va a ser muy difícil decirte porque está sometido generalmente a una ley del silencio, un chantaje, ¿no? Después Por lo tanto, ya buscaremos ayuda de un después profesional. ya veremos qué vamos a hacer, pero lo vamos Sí. a creer. Ajá. Buscar ayuda profesional, como decía mi esposa, continuar con las rutinas diarias. Es importante que el niño encuentre este acogimiento Entorno de la de afecto. familia, que no la familia de la noche a la mañana cambie la rutina, que no el niño sea el epicentro, en este caso, de la familia, porque si no lo que vamos a hacer es lo que decía mi esposa, lo vamos a revictimizar, ¿no? Expresaremos afecto con todo este tema de la contención, ¿verdad? Aceptaremos los sentimientos del menor, eso también es muy, muy importante. El menor va a entrar en una situación muy complicada consigo mismo sin saber qué está sucediendo, por qué la familia está en crisis, por qué ahora todo el mundo quiere saber qué está pasando, por qué tiene que ir a este sitio para que le pregunten. Entonces va a haber un caos interno muy, muy importante. Entonces el entorno tiene que ser muy receptivo a esta situación en la que se encuentra el menor y acompañarlo. Y cuidado, nada de frases como no te preocupes, no pasa nada, está todo bien. No es cierto, no es cierto. Hay que recibir, entiendo que estés triste, entiendo que estés muy preocupado, me pongo en tu lugar y pienso que por dentro te tienes que sentir seguramente muy mal. Palabras que validen lo que están sintiendo, no palabras que nieguen lo que están sintiendo, sino que validen y reciban lo que el menor está sintiendo, ¿sí? También, por ejemplo, tener una actitud de escucha significa que vamos a estar atentos a lo que el niño nos dice, no interrogando al niño, sino dejando que el niño, en su proceso natural, hable de las situaciones que ha vivido, ¿verdad? Sí, a veces el apoyo emocional, la actitud de escucha se puede dar pues, por medio de ofrecerle espacios de creatividad, de juego, ¿no? Que cuando los niños están en estas situaciones de crisis, lo que necesitan sobre todo es poder expresarse por medio de otros lenguajes, ¿no? Entonces, darle estos espacios para que el niño pueda explayarse. No pedir Esto al niño ayuda que mucho. muestre las lesiones o partes privadas. Esto no solo lo tiene que hacer un médico Sí. legista, un médico No forense. confrontar a la víctima con el agresor, eso jamás, de los jamases, es importantísimo. Y comunicar a las instancias pertinentes. Siguiente. Bien, ¿pasamos? Bien, este sí, que es el que se puede ver con los niños porque enseña las 3 reglas de UNICEF para la prevención para niños que están en etapa inicial y primeros cursos de primaria. Es muy bueno. Adelante, vídeo. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo
es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Fijaos si es importante trabajar estos 3 principios tan fundamentales con los niños, que ahora vamos a repasar un poquito más. Nosotros tenemos una escuela infantil, tenemos 2 escuelas infantiles, una en Perú y una en Bolivia. En todos nuestros programas aplicamos todos los años el programa Avisa. Hace unos 4 o 5 años atrás aproximadamente, un día me llama la directora del jardín de la escuelita y me dice: Carmen, ven porque tenemos aquí una familia, creemos que estamos frente a un caso de abuso sexual. Así que me voy para allá y veo a un matrimonio y una muchacha de unos 15 años embarazada. Entonces hago salir a la chica, me quedo con los padres y me cuentan que lo que acababa de pasar era que su hija pequeña, la que tenía en ese momento 7 años, que había estado escolarizada con nosotros 2 años antes y había recibido el programa Avisa, ese día le había dicho a la mamá, había ido corriendo a la mamá y le había dicho: mamá, don José quiere que le toque el pene y yo no quiero. Resulta que la muchacha que estaba embarazada de 15 años estaba siendo víctima de 3 agresores sexuales. El tal don José la había dejado embarazada. Ella no había contado nada, había dicho que estaba embarazada de un novio que tenía del barrio. En cambio, después de 8 meses de embarazo, este agresor que había dejado embarazada a la adolescente intenta tocar a la de 7 años y la de 7 años, al primer intento, se va donde la madre y le dice: mamá, don José quiere que le toque el pene y yo no quiero. ¿Dónde lo había aprendido? En el Avisa. ¿Se dan cuenta si es simple? Esta niña tenía en ese momento 4 años y medio, 5 años. Y lo único que tenemos que enseñarles es esto. Mis partes, lo que es mío, lo que es tuyo es tuyo. Mis partes privadas son, ahí añadiríamos vulva, ¿no? Porque en el contexto latinoamericano se habla de vagina y no de vulva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis partes privadas? ¿Cuáles son las partes privadas de los niños? Mi boca tampoco se toca. Y esto ir repitiéndolo simplemente de una manera muy natural. También hay que enseñar a los niños, lo podemos hablar también, a que sean lo más autónomos posible, ¿verdad? Que los niños sean, sobre todo, autónomos en cuanto a su limpieza, su aseo personal. Cuando se duchan. No obliga a los niños a besar o a saludar, o sea, sí saludar, pero no a besar o... Si no quieren, no. Si no quieren, no. Esas cosas son muy importantes para ayudarles en todo eso, lo que es la prevención de abuso. Y nosotros recomendamos a los padres que a partir de los 3-4 años enseñes a tus hijos a lavarse solos. Y cuando llegan a su zona genital, ellos tienen su esponjita, tienen su jabón íntimo o lo que sea que se use, y tú les enseñas, miras y les dices: mira, se hace así, tú lo vas a hacer solito y tú estás mirando, ¿no? Pero estás acompañándolo, entonces, de manera que sea autónomo y que nadie tenga que intervenir para su propia higiene personal, ¿no? Todos estos son pequeños secretitos de prevención que nos van a ayudar muchísimo a que los niños estén protegidos. Hay muchos más, evidentemente, daría para una charla, pero estamos yendo un poco más rápido ahora. Siguiente. ¿Pasamos? Bien, ¿qué podemos hacer en prevención con niños de inicial y primaria? Reforzando lo que hemos visto en el vídeo y lo que estamos hablando, ¿no? Evidentemente, dar protección a los niños, pero cuidado con la falsa seguridad de yo sé siempre dónde están mis hijos. O están en el colegio, o están con mi familia, o están en casa de, o están en casa de. Cuidado con esto, porque recordad, abuso se da en entorno conocido, con persona conocida. Por tanto, atentos a las señales, ¿de acuerdo? Crear lazos de confianza que sean seguros y muy bien establecidos. Es muy importante que el niño tenga en su casa esos lazos de confianza. Si un niño un día te cocina en casa,
porque quiere ayudarte en la cocina y de repente te deja hecho un desastre en la cocina y tú vas y le gritas, mira lo que has hecho, ¿sabes qué? O tienes un tipo de autoridad, vamos a decir, de forma de corregir a tu hijo, que es a grito y no hay esa confianza, no hay esa complicidad con el niño, ¿sabes qué? Estás exponiendo a tu hijo. O derrama la leche por la mañana y le pegas la gran gritada o incluso le das una bofetada, ¿no? Si necesitas corregir a tu hijo, tienes que hacerlo con diálogo, tienes que hacerlo con amor, tienes que hacerlo con perseverancia. No utilices el grito, no lo insultes. Ningún tipo de violencia. Exactamente, porque estás alejando a tu hijo de ti y lo estás exponiendo al agresor. Sí. ¿Okay? Necesitamos crear lazos de confianza y de comunicación con nuestros hijos. Pensad que el niño que es extremadamente dócil es mucho más vulnerable. El niño que ha aprendido a ser víctima, el niño que sufre algún tipo de violencia en su entorno, es un niño que ya ha aprendido a ser víctima. Predispuesto. Por tanto, es mucho más fácil que caiga en manos de un victimario. Educar con la inteligencia emocional, por ejemplo, es muy importante que el niño aprenda a hablar de sus emociones, de cómo se siente. No es la típica pregunta, por ejemplo, cuando nuestro hijo sale de clase, ¿no? ¿Cómo te ha ido el colegio? ¿No? ¿O qué has hecho? ¿O te has comido el bocadillo? ¿O te has comido el bocadillo? No. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te has sentido? O sea, es muy importante que vuestros hijos aprendan a hablar desde la emocionalidad, sí, a fin de que construyan esa emocionalidad sana que va a ayudar mucho a poder confrontar a la agresor. Por tanto, os animamos a que hagáis cursos de inteligencia emocional. Y si podéis hacer de comunicación no violenta también, pero eso os lo contamos otro rato. Lo que decía mi esposa antes, conocer su cuerpo, diferenciar entre las partes públicas y privadas. Esto es fundamental. Esto se tiene que enseñar desde muy chiquititos. A ponerle nombre a sus partes públicas y privadas. Enseñar qué son caricias buenas y qué no son caricias buenas. O sea, tenemos que enseñar que tocar la mano, que si alguien te toca la cabeza, que si papá o mamá te toca la cara y qué caricias no son apropiadas o no son buenas. Pero hay caricias que no me gustan y esas caricias hay que ponerle nombre, ¿eh? Bien. Identificar el abuso por medio de debates y análisis de casos que conocen. Esto lo hacemos con niños ya más mayorcitos. A partir de quinto, sexto de primaria usamos muchísimo el debate. Entonces, aprovechar si hemos escuchado de algún caso o si sabemos de alguna noticia, entonces aprovechar eso para traerlo a casa y hablar sobre el tema, ¿no? Y poder introducir todos estos principios de prevención, ¿no? Empoderarlos para que sean capaces de hablar si les está sucediendo o contar si conocen algún caso de un familiar, amigo. En ese sentido, es muy bueno trabajar todo lo que son secretos buenos y secretos malos, ¿no? ¿Qué cosa es un secreto porque es una sorpresa y qué cosa es un secreto que nunca debo guardar, ¿no? Reconocer las estrategias de los agresores, podemos hablar de esto. Nosotros trabajamos este tema de las estrategias a partir de tercero de primaria, de tercero hacia arriba, hablamos específicamente sobre las estrategias que usan los agresores y si alguien quiere ver o tocar las partes privadas debe decir no y avisar a su persona de confianza, que esperemos que seamos nosotros, ¿no? Y finalmente el tema de los secretos sí, secretos no, secretos que se deben contar y los secretos que se pueden guardar. Hay que entender que un niño no tiene la capacidad de defenderse de un abusador. Tienes que entenderlo. O sea, un niño puede ser manipulado, un niño puede ser agredido. Un niño, tenemos que armar al niño para que tenga la capacidad de avisar, ¿sí?, cuando está viviendo una situación que le resulta violenta, porque ya le hemos enseñado cuáles son sus partes, le hemos enseñado qué caricias son aconsejables o no aconsejables y hemos enseñado a hablar de qué secretos son los que deben guardar y no deben guardar. Esta niña de 7 años fue tremendamente valiente. Imaginaos, decirle que no a alguien adulto muchísimo mayor que ella, que era ya prácticamente un anciano, ¿no? Aquí vemos una de las sesiones. Aquí estamos precisamente con chicos de quinto de primaria aprendiendo con un juego muy divertido cuáles son las partes íntimas y cuáles son las partes visibles o públicas, ¿no? Aquí estamos igual. Entonces hacemos que el programa es muy divertido con los chicos. Se lo pasan súper bien. Bien, estas son las láminas de las emociones que nosotros usamos. Trabajamos el tema de las emociones en aula y esto tiene que ser fundamental en el trabajo con los chicos, ¿no? Tanto si eres profesional de la educación como si eres padre, hablar de las emociones, educar desde tu propia inteligencia emocional, por lo tanto formarte y educar la inteligencia emocional de los chicos. Esta es una campaña muy buena. Este es un material de la Unión Europea que está en abierto, es público, está disponible. El material se llama La regla de Kiko, nosotros le llamamos Kiko y la mano. Este tiene un cuento precioso para las primeras etapas, 3, 4, 5, incluso 6 años. Se puede trabajar muy bien con este cuento el tema, estos principios de prevención que os hemos dicho, ¿no?
Además, tienen un material para poder hacerlo en 5 sesiones, me parece que tienen ellos, y está el material disponible. Y está disponible, lo podéis bajar por internet, no hay problema. Siguiente. Exacto. ¿Pasa? Y tienen una canción preciosa que no la vamos a poner porque es muy tarde. Por falta de tiempo. Siguiente. Pasamos. La buscáis porque es súper bonita. Esta es muy chula. Esta es una película que es preciosa para trabajar el tema de los secretos sí, los secretos no, con niños sobre todo de la etapa primaria. Nosotros el tema de los secretos no lo tocamos hasta que llegamos a primero o segundo de primaria, porque antes es muy difícil trabajar con los niños este tema de los secretos, ¿no? Pero si tenéis niños en estas edades, a partir de los 6, 7 años hasta 12, 13, 14 aproximadamente, este tema de los secretos es fundamental. No, la anterior. Pon la de los secretos de Julieta, porque quiero que la identifiquen. Esa la tenéis en YouTube también. Solo ponemos un minutito nada más. Sí, para que la identifiquéis. Es muy Opticom bonita. presenta Muy bonita esta película. Los secretos de Julieta. Algunas veces mis amigos me cuentan sus secretos. Yo los voy guardando en cofrecitos que tengo dentro de mí. Vale. Y los cierro muy bien para no contárselos. Vale, lo veis. Este de Anónimos y Anónimas lo pasamos. Siguiente. Porque lo he estado buscando hoy en YouTube y parece que ya no está disponible, así que no nos lo vamos a presentar. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Cuidado con las redes sociales. Cuidado con las redes sociales. Sí, en las redes sociales se dan muchas situaciones de riesgo con los chicos. El problema del grooming, del sexting, está a la orden del día. ¿Y qué puede suceder con el tema de las redes, ¿no? Que haya una persona que haya creado una identidad falsa, un perfil falso, un adulto que cree un perfil de un adolescente, un joven, un chico, una chica, que intente crear lazos emocionales con uno de nuestros hijos o alumnos, va a ir adelante intentando obtener información personal acerca de dónde vive, a qué colegio va, si sus padres están en casa o no están, cuáles son las rutas con las que va y viene y demás, ¿no? Ahí pasará a la incitación, seducción, provocación y habrán 2 objetivos seguramente. Por un lado puede ser la programación de un encuentro para poder agredir sexualmente al menor, o por otro lado puede estar buscando material pornográfico para poder ser comercializado, o para el consumo propio o para poder ser comercializado. Os advertimos que esto es muchísimo más común de lo que pensamos, muchísimo más común de lo que pensamos. Si alguno de vosotros está interesado, hay una charla buenísima de un perito informático de Canarias. Él es especialista en este tipo de delitos y él tiene un par de charlas buenísimas sobre los peligros de TikTok. TikTok es la red que multiplica por mucho los riesgos de los niños. Se calcula que en TikTok hay arriba de 50.000 perfiles pederastas. Esto está comprobado por los peritos informáticos. Es una red de altísimo riesgo, de muchísimo más riesgo que Instagram o Facebook, porque es una red que depende de China, y en China este tema de estas cosas es otra historia, entonces no se puede hacer mucho. Entonces, si alguien está interesado en esta charla, que me lo comente, porque os puedo enviar los enlaces para que la podáis tener disponible, ¿no? Ahora bien, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué un niño puede ser chantajeado? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Por qué un niño puede ser chantajeado? ¿Por qué? Sí, pero aunque sea inocente, no significa que pueda ser chantajeado. ¿Por qué el niño puede ser chantajeado? Porque ¿tiene miedo a qué? ¿A qué tiene miedo? A los padres. Somos la clave. Totalmente. Si nuestra crianza con nuestros hijos es represiva, si los hijos temen que papá y mamá me van a castigar, ¿el niño cómo va a ser? Chantajeable. Por eso necesitamos tener crianzas donde podamos conversar, hablar a nivel emocional, a nivel espiritual, como vosotros queráis, pero crianzas que sean realmente basadas en la confianza, donde yo pueda hablar con papá o mamá y yo sepa que no me va a caer la de San Quintín porque hice algo malo. O sea, los niños son chantajeables porque nosotros los adultos los exponemos. Y suena muy duro, pero es que tenemos que entenderlo. Si no cambiamos patrones en nuestra educación, estamos exponiendo a nuestros hijos. Pasa a la siguiente porque veremos algunas de estos riesgos, ¿no? Y estos riesgos tienen nombre, se llaman pornografía,
Grooming, que es este perfil falso que alguien crea para poder abusar o agredir o conseguir material de contenido sexual. Sexting, cuando es por el teléfono, las poses, todo esto. El sexting, que es este asunto de que los chicos entre sí se envían fotos eróticas, ¿no? Fotos sin ropa o en posiciones eróticas. Este es un material que está muy cotizado en las redes y que después pasa a la deep web, ¿no? A la ¿cómo sería en castellano? Internet profunda. La red profunda, exactamente, ¿no? La sextorsión, que es precisamente a raíz de que el agresor ha conseguido material, ya sea por grooming o por sexting, entonces extorsiona a la víctima con este asunto, ¿no? Y el ciberbullying, que es el bullying que ya tenemos en las redes, ¿no? Siguiente. Entonces, tiene nombre todo esto y esto sería una charla completa, ¿no? Siguiente. Aquí os he puesto simplemente pon al principio porque es muy buena, también para que la identifiquéis, también está en YouTube. Es un material buenísimo para trabajar el grooming. Pero así, es un espectáculo esta película. Esta es buenísima para trabajar con adolescentes. Buenísima. Buenísima, Vamos a verla esta, la otra ya. ¿Ya está? No, que no. Ah, ok, la veamos. Sí, quiero que la veáis porque está muy bien hecha. Con esta película vamos a finalizar. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop. It's your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Who you wanna be, what your love is, what you are. Everything is falling. Muy bien. Aquí, por favor. Ese es el grooming. Ese es el grooming. Y ese es el riesgo que están corriendo nuestros chicos en redes. Tenemos mucho más para hablar de este tema. Desgraciadamente el tiempo no nos da, son ya las 9:30 y queremos dar un tiempo para preguntas y respuestas. Sé que todo lo que hemos hablado hasta ahora os ha suscitado algunas preguntas, algunas dudas y queremos daros también parte a vosotros, ¿verdad? Lo que sí queremos deciros antes de seguir es que si todos nosotros seguimos unas mínimas medidas como padres, como profesores, como educadores,
vamos a poder proteger muchísimo más a nuestros hijos, ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, de lo importante que es el tener una buena relación con nuestros hijos, hemos hablado de los vínculos, la confianza, hemos hablado también de lo importante que es que tengamos, o enseñemos a nuestros hijos también a cuidarse en las redes sociales, enseñar a nuestros hijos a manejarse en las redes sociales, ¿no? Que tengamos dispositivos con filtros parentales, que no demos a nuestros hijos libertad de acceder a las pantallas o a las redes sin más desde muy pequeños si es que estos no están siendo controlados o vigilados. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer por nuestros hijos y que sin duda nos va a ayudar a que estos no caigan en mano de abusadores. Y ahora sí, queremos dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Si tenéis alguna duda, si queréis comentar algo o si queréis añadir algo, también igualmente estamos aquí para ello. Y les pregunta, voy a coger el móvil para hacer una foto. Okay. Desde aquí arriba. Así que bueno, dudas que puedan tener, preguntas. Yo tengo varias preguntas, pero me gustaría dar lugar también a los demás. Pero una que quiero hacer, Ya. o dos, Ajá. con permiso, si programas como Avisa, como este programa vuestro, ¿cuántos hay en España? Y si se están llevando a cabo algún programa como este aquí en España. Ajá. Y la segunda pregunta es, si queremos iniciar algo así para ayudar a la sociedad que está en nuestro entorno, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué nos aconsejáis? Bien. En cuanto a programas en el país, no conocemos. Sí sabemos, por ejemplo, que la Fundación Vicky Bernadette en Barcelona, Sí. ellos dan cursos de formación y están abiertos a ser invitados. Sabemos que el material que tienen es muy bueno. Ellos trabajan también los 3 niveles de prevención exactamente igual que nosotros. En el resto del país yo no conozco. Fuera del entorno de Barcelona no conozco. Pero estoy segura de que hay. Sí, lo que también es muy importante, que no hemos hablado otra vez mucho sobre el tema, lo hemos dicho por encima nada más, es que si queremos trabajar la prevención de abuso, es muy importante que trabajemos la educación afectivo-sexual. ¿Sí? Eso se hace primero en casa. Eso es muy importante, pero también lo podemos hacer en la escuela dominical, lo podemos hacer también en los colegios, o sea, podemos presentar talleres de educación afectivo-sexual. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Porque los niños están expuestos en los colegios a educación sexual que están dando, sabéis, algunos colectivos que, bueno, pues tienen su forma de ver y que no es que estén dando una educación afectivo-sexual, sino que están hablando de sexualidad o de sexo, que es muy diferente. Nosotros podemos darle este contenido, que es un contenido, yo creo que es mucho más equilibrado y ayuda al niño a entender no solo que somos personas sexuales, sino que tenemos que efectivamente cuidar nuestra sexualidad en ese sentido, ¿no? En cuanto al material, evidentemente nosotros estamos dispuestos a continuar formando a personas. Tenemos un material que es más que comprobado, que tiene resultados. Hacemos formaciones por Zoom. Sin ningún tipo de problema y estamos disponibles. Es decir, si vosotros organizáis un curso en el que haya participación de profesionales, nosotros podemos hacer la formación sin ningún tipo de problema. Acabamos de hacer una en Bolivia en presencial con una muy buena asistencia y en Zoom hemos hecho... Y ahora, este año que viene, vamos a firmar un convenio con el Departamento de Educación, con lo que se educa ya en Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, para formar a los maestros en Santa Cruz de la Sierra. Así que, entonces, estamos disponibles para poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Nos contactáis. Tengo tarjetas ahí de la visa si alguien quiere para después, así que podemos... Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Sí. ¿Qué pasa si el abuso se da entre niños que son menores de edad? No está penado por ley ni nada. Lo que pasa es que cuando se da está preguntando la señora que qué sucede cuando el agresor y la víctima son 2 menores. En este caso nosotros no hablamos en general de abusador y abusado, sino que tratamos el caso como si fueran 2 víctimas, ¿no? O sea, tratamos a los 2 menores en el como mismo si nivel, 2 víctimas. ¿no? Siempre Porque realmente es la mejor forma de intervenir, porque a veces nos hemos encontrado también, que el menor agresor estaba siendo agredido. Sí. No obstante, hay que ver la relación de poder que hay. Si hay un menor que tiene una relación de poder por encima... La diferencia de edad es muy importante. No solo la diferencia de edad, sino la relación de poder. Si hay un menor que está por encima y está, por ejemplo, a lo mejor puede ser un menor que tiene 14 años, pero está abusando de un niño que tiene a lo mejor 8 o 9 años. Por eso, la diferencia de edad...
Es importante. En ese sentido, aunque los dos son víctimas, ¿sí? Ahí vemos claramente que hay esa relación de poder y necesitamos tratar a cada niño de forma diferente. Y eso en ese sentido, aunque no esté penado, pero nosotros necesitamos trabajar en la restauración de ambos. Hay que ver también las legislaciones, ¿no? Porque no es lo mismo la legislación española que la que tenemos en Bolivia o la que tenemos en Perú, ¿no? Entonces, de acuerdo a las legislaciones también se interviene. Pero que si la diferencia de edad entre ellos es poca, 1, 2 años, 3 años, normalmente el caso nosotros lo trabajamos como si fueran como dos si fueran víctimas. los dos víctimas. Siguiente. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna duda? Sí. Bueno, en caso de que podamos detectar como maestra escolar municipal un caso de abuso sexual, ¿cómo podemos proceder dentro de la iglesia? Ajá. Porque a veces también pueden ser personas de la iglesia. Claro. Lo primero que tenemos que entender es que, según la ley, si nosotros detectamos un caso de abuso sexual y, en este caso, no lo denunciamos, nos volvemos en cómplices. Somos cómplices. Somos cómplices. Lo primero que tienes que hacer en ese caso es hablar con el pastor o la pastora de la iglesia y el siguiente paso casi siempre va a ser una denuncia. Se va a tener que poner en manos de servicios sociales, igual que si se hace la detección en un colegio. Antes estaba hablando con una persona que me comentó acerca de un caso que se detectó. Entonces, igual, hay que ponerlo en manos de servicios sociales y tiene que haber una intervención. Eso no quita que no se trabaje en restauración con la familia, claro, o que no se trabaje en restauración con el agresor. O sea, el hecho de que denunciemos no implica que hayamos denunciado y se acabó aquí el tema, ¿no? Vamos a seguir trabajando con la familia, con el niño y con el agresor. Podemos trabajar con ellos, pero evidentemente tenemos que cumplir la ley. Lo que no se puede hacer es tapar el caso por el hecho de que haya sucedido en la Iglesia, porque la Iglesia no quede expuesta. Cuidado con este asunto, porque esto está muy instaurado en los niveles confesionales, no solo aquí, en todo lugar, ¿eh? Está muy, muy instaurado el hecho de que, bueno, hay que no se sepa mucho, que no sé tal, qué se va a pensar, qué va a pasar con el vecindario, qué tal, qué cual. Esto es gravísimo porque precisamente este es el gran problema del abuso. O sea, el abuso es lo que es porque la sociedad calla. Se calla por vergüenza, se calla por no estar expuesto, se calla por un montón de cosas. Entonces el niño está sometido al silencio y el entorno está sometido al silencio también. Entonces o rompemos esto y le plantamos cara o no hay manera. O sea, nosotros como equipo, nuestros equipos han recibido amenazas, amenazas de muerte, han recibido un montón de cosas. El caso este que os decía de esta muchacha de 15 años, que habló la nena de 7 años, la directora, no era directora en ese momento, la persona que vivía en el lugar donde tenemos la escuelita infantil fue amenazada de una manera tremendamente violenta por los agresores hasta que logramos meterlos presos, ¿no? Y fue muy serio lo que se vivió en ese momento. Entonces, claro, hay mucha presión para que callemos, hay mucha presión para que no denunciemos, pero es que se tiene que hablar, es que si no esto no va a acabar nunca. ¿Qué más preguntas? ¿Alguna duda? Sí, adelante. Claro, el hacinamiento te refieres, ¿no? Claro, este es un problema que nos encontramos en muchísimos lugares, ¿no? El hacinamiento es cuando en un mismo espacio viven y duermen varias personas. Esto nosotros nos lo encontramos muy, muy habitualmente, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un trabajo de formación con los adultos. O sea, los adultos no podemos tener relaciones sexuales frente a nuestros menores aun pensando que están dormidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un problema extremadamente severo, nosotros nos lo encontramos muy a menudo. ¿Qué se puede hacer aquí? Formar a los padres. Hay que hacer escuelas de padres específicas sobre el tema y hay que enseñar a los padres qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, si hay una situación de hacinamiento, pues se van a tener que tomar medidas, ¿no? El hecho también, hay mucho riesgo también cuando los hermanos duermen juntos, ¿no? Hermanos que muchas veces es porque no queda más remedio, o sea, es que simplemente no hay más espacio, no hay más camas y tiene que ser. Bueno, pues entonces también se va a tener que enseñar a la familia cómo manejar este tema también y cómo es más óptimo que se duerma en casa, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado muchos casos de niños que no sabían
que estaban siendo abusados. Claro, cuanto menor es el ¿Por qué? niño, Porque claro. ellos básicamente vieron la sexualidad de sus padres, empezaron a jugar con sus hermanos y llegó un momento en que se crearon esas relaciones sexuales entre hermanos, ¿no? Y no había en sí, ellos mismos no entendían que lo que estaba sucediendo no era algo natural, ¿no? Sino que se habían de alguna forma visto empujados a esta sexualidad por ese afinamiento, sí. ¿no? Sí, cuando los niños son pequeños, esto es bastante habitual. El niño está siendo abusado y no lo sabe, ¿no? O sea, a medida que va creciendo, si el abuso continúa, cuando ya empieza a tomar conciencia de su propia sexualidad y empieza a hablar de sexualidad con los compañeros, es que ahí empieza a desvelarse el secreto y ahí viene la crisis, ¿no? Viene la vergüenza, la culpa y lo que hemos oído con las entrevistas a los adultos, ¿no? ¿Qué más? Me gustaría saber si Nuevos Pasos tiene algún programa en Bolivia que pueda ayudar a menores que son infractores, ¿no? Yo estuve en Bolivia, trabajé con menores, pero no había esto, porque hay menores que, como decían en el caso anterior, que también abusan de los más pequeños. Sí, los menores infractores, al menos en Santa Cruz hay una casa hogar específica para menores infractores, específicamente. Pero no había algo que en sí se le pudiera ayudar para restaurar. Sí, esta es una cuestión, me alegra muchísimo que hagas esta pregunta, porque esta es una cuestión con la que nosotros nos hemos encontrado y que estamos valorando en cuanto a la incorporación en el programa. Por ejemplo, ¿qué decisión estamos tomando nosotros en cuanto a menores infractores o menores agresores? Los estudios dicen que las primeras agresiones sexuales contra menores se dan alrededor de los 15-16 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos incorporando dentro del programa de secundaria, estamos incorporando prevención para agresores. En lugar de trabajar la prevención con víctima, estamos trabajando también para poder tener el tema con agresores, ¿no? Hablando de prácticas abusivas sexuales y un montón de contenido que hay ahí específicamente para prevenir este tema, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando en ese aspecto. Y, evidentemente, el trabajo con agresor es una cuestión que lo tenemos ahí cociéndose, ¿no? Por diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros, como pastores, estamos trabajando todo el tiempo en consejería con adultos y también con jóvenes y nos encontramos este tema, ¿no? Entonces, estamos empezando a vislumbrar cómo introducir dentro del programa Avisa un material específico. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión muy difícil, ¿no? Porque normalmente si hay alguien que es agresor, evidentemente tiene que estar preso, ¿no? O tiene que estar preso o tiene que estar, si es un menor, en una casa especial para menores infractores, ¿no? Entonces, entrar en esos espacios es extremadamente complicado porque el agresor sexual, cuando entra en un lugar y es detenido, por ejemplo, va a ser muy difícil la vida que va a tener. Y en el caso de los menores es muy difícil que te permitan entrar para ser parte de la restauración de esos chicos, ¿no? Entonces hay ahí como un espacio con muchísima necesidad, pero de muy difícil acceso. Por ejemplo, nosotros ahora hemos podido contactar con la cárcel de Santa Cruz de la Sierra, con Palmasola, y en Palmasola vamos a aplicar el programa Avisa dentro de lo que es el módulo de mujeres, porque allí los niños hasta determinadas edades viven con las madres dentro de la cárcel, los que sois de la zona lo sabréis. Entonces vamos a poder aplicar el programa Avisa dentro del módulo de mujeres, ¿no? Entonces por ahí empezar a arrancar todo este tema. Es muy difícil acceder ahí, ¿eh? Es muy, muy difícil. Sí, adelante. O virtuales, o ambas. Virtuales. Yo trabajo en una asociación a favor de la vida y la mayoría de los casos que son atendidos de menores de edad que están embarazadas son por causa de abusos sexuales. Como dices tú, abusos sexuales dentro del sector. Muchos de los casos no lo llegan a decir a sus padres por miedo. Pero hay un miedo tan profundo que son incapaces hasta de pronunciarlo. La forma de romper el miedo es algo que
no solo depende del programa que nosotros hacemos. La forma de romper el miedo depende muchísimo de cómo los padres, como antes dijimos, educamos. Pero ya cuando hay un joven, ya un adolescente que ya tiene 15, 16 años y que están sometidos a ese miedo, habría que ver cuál es la raíz de ese miedo, si es la culpa, si es la vergüenza. O sea, está pidiendo un trabajo a nivel de terapia mucho más profundo, ¿verdad? Nosotros en ese caso recomendamos que sea un especialista quien haga ese abordaje. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar un curso, tú puedes saber, puedes conocer los indicadores, tal. Pero para entrar en esos espacios de dolor tan severos, hay que estar muy bien formado. Entonces, nosotros recomendamos que sean especialistas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en estos casos solo pasamos el caso siempre a nuestra jefa de la unidad de psicología, ¿no? a la que lleva el área, que es Daniela Coronado, que ella está formada específicamente en este tema, ¿no? Entonces, sí, porque la persona va a necesitar tiempo, va a necesitar método, va a necesitar espacio de afectividad, va a necesitar ser capaz de poder hablar. Y eso no quita, esto no lo puede hacer cualquiera. Eso no quita otros acompañamientos. No, para nada. O sea, no estamos diciendo que solo pueda ser atendido Pueden por esa ir persona. en paralelo. Pueden ir en paralelo con la ayuda pastoral, puede ir en paralelo con otro tipo de terapias también. Sí, totalmente. Pero nosotros recomendamos que sea un especialista, porque si no podemos equivocarnos. Podemos meter la pata y en lugar de favorecer que la menor hable o la chica hable, lo que podemos hacer es cerrarla más, porque se puede sentir dañada, porque las preguntas no son las adecuadas, porque no le hemos dado el espacio, porque no sabemos escuchar, porque la escucha tiene muchísimo. Entonces, es mejor que sea un especialista. En Perú y en Bolivia todavía no, pero estamos en ello. Estamos en ello. Estamos haciendo todo el acercamiento, porque nosotros tenemos firmado convenio con Gobernación, que sería el gobierno ¿cómo es aquí? El gobierno autonómico. Sí. Nosotros tenemos convenio firmado con el gobierno autonómico, ¿no? Con Gobernación de Santa Cruz, y los hogares dependen de Gobernación. Entonces estamos intentando poder tener que nos den ese espacio para poder entrar en los Pero hogares. sí que hemos hecho la campaña de Visa en orfanatos. Hemos Sí. hecho en un orfanato en Argentina y también lo hemos hecho en Perú, pero no lo hacemos de forma sistemática. Pero sí los hemos hecho, y en el nuestro, Sí. en el orfanato, en el hogar que tenemos nosotros en Perú, se hace regularmente. Muy bien. Pero es muy buen material para trabajar en esos contextos, y hacer formación. Y también hemos tenido en varias ocasiones, cuando hemos hecho los cursos abiertos de formación, hemos tenido tutores o psicólogos o trabajadores sociales de orfanatos. Eso sí hemos tenido formándose con nosotros. Muy bien, pues si no hay más preguntas, queremos... ¿Allá? Sí, ¿hay una pregunta para allá? ¿Una última? Ya. Y es normal que estés preocupada, es que estamos preocupados todos. Sí, pero de hecho estamos en un tiempo donde eso es lo usual. Lo que Y tenemos que hacer las es pantallas enseñar no van a nuestros- desaparecer. Y lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas jóvenes a manejarse en las redes, ¿no? E intentar nosotros ir un paso por delante, ¿no? Porque a veces, normalmente con este tema, los chicos van por delante nuestro. Entonces, no. Tenemos que tener TikTok, tenemos que tener Instagram, tenemos que tener Facebook, tenemos que tener lo que haga falta que haya que tener para poder estar constantemente y formarnos, Y saber cómo funciona. leer, cursos, todo eso, por favor, ¿sí? Muy bien, pues querida iglesia, Familia, muchas queridos gracias. amigos, muchas gracias. Bendiciones. Momentín. Vale, Momentín. Momentín. Sí.
Bueno, voy a mantener la distancia de seguridad. Ah, sí, nos ponemos nosotros. No, nosotros nos ponemos daros barbijo. las gracias, Carmen, Joan, por estar aquí. Ellos, para los que no le conocen bien, ellos son misioneros que, bueno, que marcharon hace ya más de 20 años para Perú. Son misioneros de Asambleas de Dios de España y hemos aprovechado una de las tardes, una de las noches. Ellos están haciendo ahora una gira porque cada 4 años tienen que hacer una gira en España visitando las iglesias que les están apoyando. Y todo este trabajo se hace gracias a personas que les apoyan económicamente y también en oración. Y entonces, quiero decirlo porque si alguno de vosotros quiere apoyarles, pues lo podéis hablar conmigo y a ver cómo lo hacemos como iglesia, pero que no se va a quedar solamente en una charla que habéis estado, que ha sido fantástica. La verdad ha sido muy buena, Gracias. muy buena y muy necesaria, sino que queremos desde la iglesia de Chirivella, Centro Cristiano Nueva Vida, pues no solamente recibiros, sino apoyaros. Muchas Así que gracias. Lo hablaremos como iglesia, a ver en la forma en cómo podemos bien. apoyarles Muy bien. de una manera más. Me gustaría orar por vosotros. Gracias. ¿Nos ponemos en pie? No sé ni qué hora es, pero bueno. Muy tarde, seguro. Muy bien. Padre, yo quiero darte las gracias primero por estar aquí todos juntos en esta noche. Señor, por lo que nuestros hermanos están haciendo, tanto en lo que han hecho en Perú, lo que siguen haciendo en Perú, en Bolivia, esta nueva etapa en Colombia, Señor, y en Venezuela, y bueno, donde tú los estás usando. Quiero rogarte, Padre, que tú les guardes en estos días de gira, que guardes su salud, que los guardes en el viaje, y que también, Señor, esta gira que están haciendo por diferentes lugares, diferentes iglesias, pues tenga el éxito que tú ya has pensado y has preparado de antemano. Gracias. Oramos por ellos, te damos las gracias por ellos y también muchas gracias por los equipos que están colaborando con ellos. Padre, hay tantísima necesidad, Señor, alrededor del mundo. Yo quiero rogarte, Señor, que la pasión que ellos tienen por lo que están haciendo se ha contagiado en el corazón de muchos otros. Que podamos ver en España también como un ministerio como este se levanta con esa fuerza y que los niños, Señor, que están tan necesitados, puedan ser ayudados. Bendigo a mis hermanos, te doy las gracias y honro el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias. Joan. Muchas Gracias. gracias, Carmen. Bueno, que Dios os bendiga.